Hola, buenas tardes. Bienvenidos al webinar de hoy, donde hablaremos de las sanciones de protección de datos. Vamos a explicar un poco el funcionamiento del webinar para la gente que es nueva en esto. También, por favor, indicadme si se me escucha correctamente, porque a veces tengo un poco de problemas de audio. Se intentarán resolver, pero para saberlo yo. Entonces, empezaremos a hablar en este webinar de hoy, como decía anteriormente, sobre las sanciones, ¿no?, que existen en el Reglamento de Protección de Datos y también en la Ley de Protección de Datos, etcétera. Y posteriormente haremos una pequeña explicación a nivel teórico y posteriormente práctico de diferentes empresas o aplicaciones donde se ha incurrido en alguna sanción, ¿no? Posteriormente sí que ya comentaríamos con la parte de preguntas. Vale. Algunos se me escucha bien, otros se me escucha mal. Intentaré tener el micro lo más cerca posible. Bueno, pero si no, esta grabación, en el caso de que se me escuchara a mí muy mal, después se queda grabada y lo podéis escuchar posteriormente. Bueno, también empezar un poco las presentaciones. Yo soy Eva Esteves, soy abogada de Derecho de Nuevas Tecnologías, Privacidad y Protección de Datos. Me acompaña mi compañera Andrea, que es exactamente igual, también especialista en protección de datos, en Derecho de Nuevas Tecnologías y cuenta con un posgrado de Derecho Privado Europeo. Buenas tardes a Entonces, todos. ¿Me confirmáis también que se me escucha a mí bien antes de empezar? sí, Creo que dicen sí. que todo bien. Perfecto. Genial. Vale, pues como decía anteriormente, vamos a hablar sobre un tema que para las empresas, tanto a nivel práctico, siempre es una gran preocupación, ¿no?, que es un poco las sanciones económicas y reputacionales que pueden acaecer cuando se incumplen las disposiciones relativas a la protección de datos. También es importante, como método introductorio, entender que cualquier empresa que opera en el mercado se expone a estas sanciones. Las multas tanto pueden tener una repercusión tanto económica como reputacional, tanto a nivel de proveedores, de clientes. Es verdad que lo que más duele, ¿no?, siempre es la parte económica, pero hay que tener en cuenta que una mala publicidad en la sociedad de la información también también puede comportar pérdidas económicas, aunque sea de forma más indirecta, ¿no? Como segunda opción, también es importante añadir que el reglamento tanto contempla infracciones leves, graves y muy graves, donde se puede expresar con una cuantía máxima pues del 4%, ¿no?, de la facturación total. Es decir, que no solamente se tiene en cuenta los ingresos brutos, por así decirlo, el rendimiento neto, sino que simplemente el 4% de toda la facturación anual del último ejercicio fiscal. Después, también importante que en el caso de operar en España, será la Agencia Española de Protección de Datos la encargada o la competente, ¿no?, para llevar a cabo cualquier procedimiento sancionador. Siempre es posible, y eso sí que lo veremos posteriormente, presentar alegaciones por parte de las empresas, ¿no? Por lo tanto, en este webinar, aunque no se va a hacer desde un punto de vista muy teórico, como lo podéis ver, se va a hablar de tres empresas principalmente y posteriormente de un partido político. En primer lugar, vamos a hablar de la sanción de Globo, que es relativamente reciente. La segunda, WhatsApp, que fue multada también, que posteriormente lo veremos por qué. Equifax y posteriormente el partido político Vox, ¿vale? Entonces, intentaremos entender por qué estas empresas y partido político fueron multados o fueron apercibidos por lo menos, por qué se ha iniciado ante ellos un procedimiento sancionador y en qué parte, cuáles fueron, ¿no?, los antecedentes de hecho, los fundamentos jurídicos que dieron lugar al nacimiento de la sanción. Esto, Sí, si Andrea, si quieres, quieres. sí. Exacto. Bueno, Globo, como decía Eva, es una de las sanciones más recientes que se han impuesto por la Agencia Española de Protección de Datos y una de las que más repercusión ha tenido porque, bueno, es una empresa que está muy de moda, ¿no? Sobre todo ahora durante el confinamiento y posterior parece que estas empresas están repuntando mucho y los hechos que dieron lugar a la sanción no son tan recientes, evidentemente, pero sí que esta sanción es de junio, de hace un mes aproximadamente.
El motivo de la sanción fue no tener designado un delegado de protección de datos. En este caso fue por una denuncia que se empezó el procedimiento. Globo, en este caso, alegó que no contaba con delegado de protección de datos porque no lo necesitaba en virtud del artículo 37 del RGPD y, si no recuerdo mal, el artículo 34 de la LOPD. Sí. Globo consideraba que no estaba en ninguno de estos supuestos y que, por lo tanto, no tenía necesidad de designar un DPO. Posteriormente, ya una vez iniciado el procedimiento sancionador, sí que alegó que contaba con un comité de protección de datos dentro de la empresa. Pero en este caso, Globo no había designado el DPO formalmente frente a la Agencia Española de Protección de Datos. Por tanto, de cara a la EPD, es como si la empresa no contara con un DPO. Aunque parezca un defecto formal, es algo importante a tener en cuenta. Sí. Como decía, los antecedentes de hecho eran un poco estos. La reclamación por parte de unos usuarios, creo que fueron 2 en este caso. La EPD traslada la reclamación a Globo, primero dice no necesitarlo y luego dice que sí que cuenta con este comité de protección de datos y que realiza las funciones propias de un DPO. El fundamento de la sanción en este caso fue el artículo 37.1, por el cual la EPD ha considerado que en este caso Globo sí que estaba obligado a contar con un DPO. En este caso se entiende que las actividades principales de Globo son operaciones de tratamiento que requieren o que son una observación habitual y sistemática de los interesados y que además se realizan a gran escala. Esto es un concepto más o menos indeterminado. Sí que es verdad que, por ejemplo, la EDPB ha dado algunos criterios sobre qué es un tratamiento a gran escala, qué se considera sistemático y habitual, pero es ciertamente algo discutible. Y en este caso, pues Globo, evidentemente, en su favor alegaba que no entraba dentro de este supuesto, pero la agencia ha considerado que sí. Y aún más, como decía, que no se ha cumplido la obligación de comunicar a la EPD el nombramiento de un DPO, aunque este comité realizara las funciones del DPO. Por tanto, aquí lo que ha considerado la agencia es que ha habido una infracción grave del artículo 37 en base al artículo 73.v, que es el incumplimiento de la designación como DPO, y que además han habido 2 agravantes en este caso, con lo cual la sanción es más alta. En este caso se ha considerado que hay un número de afectados muy elevado, porque el volumen de datos que trata Globo, el volumen de usuarios, de riders, etcétera, es muy alto y que además se tratan identificadores personales básicos, como pueden ser el nombre y apellidos, el email, el teléfono, cosas que hacen muy fácil identificar a una persona, además, por ejemplo, del domicilio. En este caso, como decía, se ha puesto una sanción de 25.000 euros. Como antes comentaba Eva, las sanciones pueden llegar a ser hasta el 4% del volumen de negocio anual del año anterior. En este caso, al ser una infracción grave y no una infracción muy grave, se ha tenido en cuenta el criterio del 2%. También recordar, que creo que no lo hemos comentado, que las sanciones pueden ser mucho mayores si, si el 2% del volumen anual de ingresos es superior a 10 millones de euros, este será el tope de la sanción. Evidentemente estos casos serán los que menos porque es una sanción, es un volumen de negocio muy alto, pero pueden llegar a 10 millones en el caso de graves y a 20 millones en el caso de muy graves. Sí. Esto es importante porque cuando hablamos muchas veces de implementar la figura del delegado de protección de datos dentro de una empresa, muchas veces sí que lo hacemos desde un punto de vista más práctico que formal, ¿no? Como lo podemos entender, o por las alegaciones que posteriormente hizo el responsable de Globo, sí que contaban con un comité o con un órgano experto que sí que se encargaba de la materia de protección de datos, ¿no? Pero lo que comentaba Andrea, que realmente la formalización ante la sede electrónica, de dar de alta a un DPO y que este sea una persona competente para poder llevar a cabo pues, una empresa como esto, siempre tiene que tener una importancia notoria, ¿no? Porque al final, los que nos dedicamos a esto, un DPO no solamente es una figura abstracta, que muchas veces
no sabes bien si puede ser interna, si puede ser externa, por un principio de independencia, ¿no? Pero al final hay que entender, hay que hacer un estudio importante de por qué una empresa necesita DPO, de por qué se necesita que este DPO esté formalizado en tiempo y forma ante la agencia española y, por supuesto, actuar en el mercado, ¿no? En las políticas, en las regulaciones, en los contratos, en las evaluaciones de esta forma. Esto implicaría que Globo, bueno, no tuviera una sanción de 25.000 euros, que quizás a nivel económico no es tanto para una empresa que igual factura muchísimo más, pero sí que a nivel reputacional a nosotros como operadores en el mercado nos tiene que preocupar, ¿no? Que no haya una seguridad en el tratamiento de los datos. Y sobre todo también yo diría que en este caso de Globo, ante la duda de no estar seguro o no si estamos dentro de este supuesto, por ejemplo, de tratamiento a gran escala, siempre es mejor designar un DPO para mayor Sí. seguridad de la empresa. Y al fin y al cabo, en una empresa que ya cuenta con un comité, es mejor contar con una persona designada como delegado de protección de datos, aunque además tengamos el comité, y que esta persona se formalice delante de la agencia y se pueda inscribir, de forma que no haya ninguna sanción y la agencia pueda comprobar fácilmente que se cuenta con este DPO. Sí, totalmente. Luego está esta aplicación que se llama WhatsApp, es una aplicación de bromas telefónicas, es un juego de palabras con la aplicación de WhatsApp, y se trata de una aplicación, como decía, para hacer bromas telefónicas en la que introduces el número de teléfono de una persona, eliges una broma y se le hace una llamada telefónica de broma, se graba el audio que luego recibe el bromista y que además puede compartir. En este caso es una sanción más antigua, bastante más antigua, Sí. ya me parece de hace un par o tres de años, pero que ahora está en casación. Lo que ocurrió en este caso es que también hubo una denuncia y se interpuso una sanción de 7.500 euros porque no se contaba con el consentimiento de las personas afectadas por la broma. Es decir, sí que había el consentimiento de la persona que descargaba la aplicación y la utilizaba, pero los que recibían la broma pues en ningún momento sabían que sus datos estaban siendo tratados por esta aplicación. Entonces, la sanción fue por esto, por la falta de consentimiento, y este es un caso interesante porque se interpusieron los recursos preceptivos y se pasó ya al tribunal, al recurso de casación. Y Sí. ahora se está resolviendo el recurso de casación. Si pasas a la siguiente diapositiva, Sí. por favor, Eva. Ay, perdona, pensaba que la teníamos aquí. Se está resolviendo el recurso de casación, básicamente se han planteado tres preguntas en este caso. La primera, si no recuerdo mal, es si se puede considerar, porque al final lo que alegaban desde WhatsApp es que se trata de un uso, un tratamiento de datos completamente doméstico, de uso exclusivamente personal, por lo que está fuera Con del otra ámbito de protección. aplicación de protección de datos. En este caso todavía era incluso con la ley orgánica anterior. Entonces, esta es la primera pregunta que se plantean. Ya en el primer recurso que se interpuso ya se confirmó la sanción y se dijo que no se podía estar, que no se entendía que estábamos ante un ámbito doméstico porque se estaban recabando los datos mediante una aplicación, almacenándolo por esta compañía, etcétera. Por tanto, no se podía considerar que fuera un mero intermediario en un ámbito doméstico. Y luego la segunda pregunta que se planteaba era el tema de si la voz es un dato de carácter personal. Lo que se planteaban aquí también desde WhatsApp era que solamente con la voz y el número de teléfono era muy difícil identificar a una persona. Como sabéis, la voz es un dato que, si bien es verdad que puede ser más difícil de hacer identificable a una persona, sí que puede identificar. Si tú conoces a esa persona y escuchas su voz, aunque no la veas, vas a saber quién es. Por tanto, entendemos que aquí el pronunciamiento que se hará es que sí que se considera que la voz es un dato personal y más aún cuando lo combinamos con un dato como es el número de teléfono.
Y luego, por último, la tercera pregunta que se está planteando ahora y que se ha considerado que tiene interés casacional es si se considera que el interés legítimo, bueno, ¿cuál debe ser la ponderación entre interés legítimo y protección de los datos personales? Yo esta pregunta la veo un poco más difícil de responder y no le veo tanta cabida quizás en el caso, pero creo que se refieren a, bueno, el interés legítimo que pueda tener la aplicación y la protección de datos respecto a los interesados. Creo que aquí la ponderación es clara y que Sí, no se debería poder utilizar esta aplicación sin el consentimiento de los interesados y sobre todo que se también, tiene que informar. claro, también lo que yo creo que en este caso prima bastante es el derecho a la intimidad. Mm. Es verdad que al final que a ti te haga una grabación de tu voz, ¿no? De tu voz, perdón, sin el consentimiento expreso, aunque esto es verdad que estaba por la ley anterior, pero sí que puede suponer pues, una vulneración, por supuesto, a tu derecho de intimidad, ¿no? Y puede perjudicarte a nivel de, bueno, derechos y libertades, porque al final estamos hablando de un entorno donde hay una broma y no todo el mundo, ¿no? Al final es importante, tiene la misma cabida ante una broma. Entonces es verdad que te graben en ese momento sin tener el consentimiento expreso, también puede suponer pues una vulneración bastante importante al derecho de intimidad. Entonces, Mm. la ponderación siempre viene, que esto al final, en protección de datos, los que nos dedicamos a esto, siempre tenemos el mismo debate, ¿no? ¿Dónde empieza, dónde está la privacidad, que es la protección, ¿no? Como empresa, el utilizar los datos personales, tanto de clientes, de proveedores, de trabajadores, etcétera, para conseguir finalidades determinadas de forma interna que nos puedan ayudar con nuestra línea de negocio, ¿no? Desde una aplicación, no sé, que automatiza datos para conseguir mejores investigaciones médicas, etcétera, a, como contraparte, el derecho a la intimidad de las propias personas, ¿no? Esto al final es una ponderación que cuando hablamos de protección de datos siempre tiene que estar sobre la mesa. La gran mayoría de las sanciones siempre suelen ir un poco por este lado, para la protección a los interesados y a ver cómo acaba, ¿no? Este caso. Será interesante Sí, conocer el en cualquier resultado. caso es interesante conocer el pronunciamiento que finalmente se haga para esclarecer tampoco, a esclarecer un poco estos conceptos. Así que Sí, esta la hemos querido incluir también para que veáis que no siempre es la sanción y que aquí se acaba, sí, sino que muchas exacto. veces hay recursos y se sigue todo un procedimiento judicial al respecto. Sí. Después Luego estaría, ¿no? tenemos, Sí. sí, ¿la quieres explicar tú el caso de Equifax o lo explico yo? Bueno, sí, explícala, explícala y después la comentamos. Este es muy Vale. interesante. Sí, este también es interesante porque, bueno, tiene un punto curioso. Sí, Equifax es una empresa que se dedica al tema de incluir a las personas en los ficheros de ASNEF. En este caso, un interesado que estaba incluido por Equifax en el fichero de ASNEF presentó una solicitud de cancelación ante Equifax y le dijeron que era una solicitud excesiva porque ya había hecho una reclamación en el mismo sentido un año anterior. La cuestión es que esta reclamación que se había hecho era distinta porque se trataban de dos deudas diferentes. Por lo tanto, entendemos que sí que procedería la solicitud de cancelación si se dan los requisitos pertinentes para ello. En cualquier caso, además el reclamante alegó que además de que eran solicitudes diferentes, que los datos no habían sido bloqueados durante los 30 días, tal y como marca la LOPD. La LOPD, como veis aquí en la pantalla, obliga en el artículo 20.1.c, que es el que habla del tema de los sistemas de información crediticia, establece que las entidades que tengan estos tipos de sistemas deben informar a los interesados, deben informarles sobre la posibilidad de ejercer los derechos y sobre que se están incluyendo sus datos en estos ficheros. Lo deben hacer dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la deuda al sistema.
y durante estos 30 días los datos deben permanecer bloqueados. Es decir, que estos datos durante estos 30 días no pueden ser consultados, porque sabéis que estos ficheros se utilizan para saber las deudas que tiene una persona a la hora de darle un crédito, un préstamo, etc. Durante estos Que no primeros es 30 tanto, ¿no, días... Andrea, por datos sensibles, sino que es más porque puede suponer un tratamiento discriminatorio, es importante para la Exacto. persona a la cual tratamos los datos. Exacto. Entonces, durante estos 30 días no se pueden consultar los datos. Es decir, si te inscriben, en principio durante estos 30 días, aunque un banco lo consultara, no aparecería la deuda que tienes. El tema que comentaba aquí, el detalle que hace este caso curioso, es que bueno, la Ley Orgánica de Protección de Datos empezó a aplicarse el 7 de diciembre de 2018. En este caso, la deuda se dio de alta el día 10 de diciembre de 2018, 3 días después que se empezara a aplicar la LOPD. Y lo que pasa aquí es que, claro, Equifax lo que alega es que ellos no pudieron implementar los cambios por cuestiones técnicas, etcétera, no pudieron implementar el sistema de bloqueo de 30 días hasta el 22 de enero de 2019. Con lo cual ya veis que el margen es solo de 3 días, pero en este caso, por 3 días después de que empezara a aplicarse la ley, ya incumplieron y ya se les sanciona. Las En consecuencias son este bastante caso, importantes. sí, además en este caso la multa es bastante cuantiosa, son 75.000 euros. Se trata de una infracción muy grave porque se considera que aquí no hay base de legitimación para hacer este tratamiento durante estos 30 días. Por lo tanto, al no haber una base de legitimación válida, hay una infracción muy grave que, como decíamos, puede llegar a los 20 millones de euros y que además en este caso tenía criterios agravantes, que había una acción negligente, no intencional, pero significativa. Y al final, pues como decíamos, la sanción fue de 75.000 euros, que es una cuantía bastante elevada. Sí, además también hay un punto que es importante de que aunque el reglamento, bueno, porque la ley orgánica entre de aplicación, ¿no? El 7 de diciembre de 2018 sí que hubo un periodo, ¿no? Para poder implementar por parte de la empresa todas las medidas técnicas y organizativas necesarias ya para prepararse, bueno, pues para tener una protección de datos lo suficientemente acorde con las realidades de la empresa. Eso es importante porque muchas veces cuando tenemos un procedimiento o tenemos una brecha de seguridad o somos susceptibles, ¿no?, de tener una sanción por no contar con los mecanismos necesarios a nivel de protección de datos, una de las cosas que siempre hay que ver es si tengo la casa limpia, ¿no? Aunque sea así un concepto bastante vulgar, sí que es verdad porque al final todo se sabe en este sentido. Y la Agencia de Protección de Datos lo primero que va a ver es todas las medidas que has tenido. Bueno, si puedes, ¿no?, garantizar que todos los datos que has tratado durante todo tu ciclo de actividad empresarial cumplen los requisitos necesarios a nivel de protección de datos. Y claro, si esto no se cumple, las cosas rápidas y mal, de verdad, que se notan siempre. Y También en esto este es caso, fundamental. la verdad que tuvieron mala Mala suerte o suerte, sí, tuvieron sí, por un supuesto, ¿eh? reclamante muy bien informado y bien asesorado, porque ya es mala Sí, suerte esto que es una casualidad. persona a la que inscribes 3 días después que empiece a aplicarse la ley vaya a reclamar y tenga estas consecuencias. Pero bueno, Sí, son cosas que totalmente, al ¿eh? final pueden pasar y que no son tan descabelladas, así que es importante desde el día 1 que es aplicable una ley estar preparados y empezar, como decías, antes de que sea aplicable la ley, empezar a prepararse y para que en el momento que sea de aplicación, pues ya podamos aplicarla perfectamente. Totalmente. Y después también es una cosa importante, tanto que se puede aplicar para este caso y para otros, siempre garantizar que todo el tratamiento de los datos se realice de acuerdo con las bases de legitimación. Si existe un interés legítimo, es importantísimo, y esta es la base, aunque sea un poco un cajón desastre, de informar y de justificar perfectamente por qué tratamos esta base de legitimación. Esto es fundamental también. Ujú. Y por último, como comentabas antes, tenemos el tema del partido político. Esta diapositiva la hemos querido poner así un poco a modo de pregunta,
Sí, de si cualquier organización puede estar expuesta a multas por RGPD o por la normativa de protección de datos. Y la respuesta es que cualquier organización que esté obligada a cumplir con el RGPD y con la normativa de protección de datos pueden ser objeto de sanciones, lo pueden ser también ayuntamientos, en partidos políticos es muy habitual, por ejemplo, pueden ser también clubes de fútbol, sí, pueden ser asociaciones profesionales, sí, cualquier total, tipo, todo. asociaciones sin ánimo de lucro incluso. Sí, Esto no es impedimento para que tengas una sanción. Y el caso exacto. que queríamos comentar es un caso del partido político Vox, que también es del mes pasado, es bastante reciente. La verdad que los partidos políticos en materia de protección de datos pues suelen tener bastantes sanciones o por lo menos apercibimientos, como en este caso. Y aquí lo que ocurrió fue que Vox tuvo una brecha de seguridad en sus sistemas, fue debido a un ataque cibernético, les entraron en el sistema, entraron en una base de datos y tuvieron acceso a la base de datos de newsletter en la que había unos 30.000 correos electrónicos y Ujú. nombres y apellidos. En este caso, en cuanto fueron conocedores de que había ocurrido esta brecha de seguridad, informaron tanto a través de su canal de Twitter para poder informar a todas aquellas personas que pudieran estar afectadas, informaron también a la policía y al día siguiente de que ocurriera la brecha de seguridad, por tanto, dentro del plazo de 72 horas que marca la EPD, informaron también a esta entidad. Por tanto, aquí Vox actuó bien en todo momento en cuanto a cómo se debe informar a la EPD, cómo se debe informar a los interesados y además contrató, bueno, hizo diversos informes de sus sistemas para ver cuáles habían sido las vulnerabilidades, para poder atajarlas y Ujú. también realizó el borrado de la base de datos completa para que no pudiera repetirse y bueno, tomó las medidas adecuadas en ese caso, ¿no? Para Sí, gestionar la exacto. brecha de seguridad. El resultado de esto fue que la sanción, porque aquí hay una sanción aunque no sea económica, fue simplemente de apercibimiento. Es decir, aquí lo que tenemos es una especie de aviso, una especie de tirón de orejas, oye, esto lo habéis hecho mal, quizá no teníais las medidas técnicas y organizativas adecuadas y por eso os ha pasado la brecha de seguridad. Pero como se actuó de forma correcta, no hay infracción económica. Esto también es interesante de ver porque, Sí. bueno, detrás de todo esto, pues entiendo que Vox debe tener un equipo de delegados de protección de datos y de asesoramiento legal, etcétera, y también tecnológico, que lo han hecho muy bien y que por ello no han tenido la sanción que podían haber tenido. Sí, esto es importante porque es verdad que muchas veces, y esto nosotras nos ha pasado a nivel profesional, muchas consultas que a veces vienen son de, tengo una brecha de seguridad, pero no tengo nada de protección de datos hecha, ¿la tengo que comunicar a la agencia? Sí, o sea, al final, aunque no tengas las cosas bien hechas, aunque no tengas un programa de protección de datos, debes actuar de una forma coherente, ¿no? En ese sentido, es verdad que las brechas de seguridad en este confinamiento, sobre todo a nivel tecnológico, se han disparado porque, bueno, por infraestructura, por teletrabajo, porque hay muchísimos más intereses económicos, etcétera, donde los sistemas de información están más vulnerables, ¿no? A un posible amenaza o impacto. Entonces es importante siempre comunicar cualquier tipo de brecha de seguridad, en el caso de que sea importante, a la gente española, ¿no? Yo recuerdo una que tuvimos hace poco de a una empresa que le robaron toda la base de datos y después la chantajeaban con ella. Esto es Sí. importante porque quiere decir que aunque no tengamos todo anteriormente bien hecho, sí que empezamos a hacerlo bien y no deja de ser también un cambio direccional, ¿no? A nivel de responsabilidad proactiva. Por lo tanto, yo siempre aconsejo que siempre se informe de cualquier brecha de seguridad. Después, un poco para acabar la presentación también a nivel de conclusiones, desde mi punto de vista, sobre todo a nivel de sanciones, me quedaría sobre todo con tres ideas principales, ¿no? La primera sería que todas las empresas actualmente y por hacia dónde vamos en un
futuro y en la sociedad en la que vivimos, totalmente globalizada y mucho más tecnológica que hace 5 años, es importantísimo contar con programas de protección de datos reales. Es decir, no vale un programa de protección de datos que te dé 100.000 documentos porque no es real, se tienen que hacer programas de protección de datos a medida. Como segunda idea, es importante hacer inversión. Muchas veces hay muchos compañeros, ¿no?, en este ámbito que siempre dicen, ostras, se quiere invertir muy poco en protección de datos, es una rama que muy pocas empresas le ven el valor que realmente deben verle, ¿no? Es verdad que muchas veces para hacer temas laborales, fiscales o de compliance mercantil, sí que te parece que es mucho más, ¿no?, serio en ese sentido, y la protección de datos está un poco rezagada en este aspecto, ¿no? Una de las cosas que siempre mira la agencia española en cuanto a sanciones también, en cuanto a los procedimientos de investigación, es saber el presupuesto que la empresa ha invertido. Un programa de protección de datos para una pyme no puede ser muy barato porque no es real, porque al final todo lo que se hace lleva un tiempo, lleva un trabajo invertido, lleva unas horas invertidas y eso es algo fundamental, la inversión. Y por último, yo creo que como una tercera idea importantísima es garantizar la formación en protección de datos. Muchas veces ni la dirección de la empresa ni los trabajadores actúan de una forma consciente a nivel de brechas de seguridad, de ejercicio de derechos, de prevención por desconocimiento en la materia. Esto es básico, dar una formación especializada para cada departamento, dar una formación especializada para cada personal que tiene unas funciones muy específicas y que esto comporte que pueda suponer un conflicto con la protección de datos, es fundamental invertir en formación. Y yo me quedo un poco con estas 3 ideas para intentar prevenir cualquier tipo de fallo de seguridad en el que esté en nuestra mano y que esto nos ayudará a, en el caso de que exista un riesgo, en el caso de que exista una sanción, pues poder tener los mecanismos para mitigarlo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con lo que has comentado. Yo añadiría también, que creo que no lo has mencionado, el tema del principio de privacidad por defecto y de privacidad desde el diseño. Porque también algunas de las sanciones que hemos visto se podían haber evitado aplicando estos principios. Por ejemplo, el de la aplicación de las bromas telefónicas, si se hubiera planeado un poco más cómo se podía hacer, pues quizás se podía haber salvado, ¿no?, en este sentido. Es algo que tenemos que tener muy en cuenta, el tema de las sanciones económicas, no por meter miedo, sino porque es algo que es posible y sobre todo cuando se realizan tratamientos así un poco más especiales, aunque no involucren datos especialmente sensibles, pues es posible que nos veamos incursos en una reclamación de los propios interesados o incluso en una investigación de oficio. Sí. Bueno, yo por mi parte esto sí. sería todo. Sí, vamos a explicar un poquito la plataforma, si quieres explicarla tú, Eva. Bueno, nada, simplemente para quien nos quiera conocer, sabemos que somos como una plataforma legal tip, ¿no? Se puede decir así. Que simplemente lo que hace es ayudar a simplificar procesos a nivel de riesgos, a nivel de protección de datos. Sería un poco esta solución, ¿no? Lo que nos aportaría a nuestro día a día, tanto como empresa, que garantizaría, ¿no?, esta protección de la que hemos hablado anteriormente. Si alguien está interesado en hacer la prueba, que ponga en contacto con este correo electrónico, ¿no?, que aparece aquí, o no aparece ninguno en esta diapositiva. No. Vale, pues ahora os lo ponemos por el chat y en el caso de ahora contestaremos a las preguntas. Entonces también informaros un poco en el caso de que queráis darnos o aportarnos algo a nivel también de consultas, de no sé, pues lo que queráis a nivel legal, siempre nos podéis encontrar en estos 2 correos electrónicos que están aquí, tanto Andrea como yo estaremos encantados de contestar. Pues vuestras consultas son más específicas, lo que necesitéis. Estamos a vuestra disposición. Y ahora nos pasamos a la parte de preguntas. Vale, a ver, nos preguntan, si el volumen máximo del 2% fuera superior a los 10 millones, ¿se aplicaría el máximo? Sí, en ese caso siempre es
es el 2% o los 10 millones, dependiendo de cuál sea la cifra más alta. Si la cifra ya es los 10 millones, pues o es superior, se aplicaría este límite y no podría ser superior. Igual con el límite del 4% y los 20 millones. Sí, es importante establecer, es verdad, porque al final siempre nos quedamos con la parte económica porque siempre sé que es un poco la que más pica, ¿no? En ese sentido. Pero es verdad que a nivel reputacional, tanto para due diligence, tanto para establecer, no sé, pues relaciones con proveedores, relaciones con terceros, etcétera, también es importante. Vale, Y también algo que creo que no hemos comentado es que además de agravantes, que sí que lo hemos visto, también pueden haber atenuantes. Y lo que comentábamos un poco con la sanción de Vox, de que en este caso no hubo sanción económica, que solo hubo apercibimiento, pues también se puede dar el caso de que en vez de haber agravantes hayan atenuantes y por tanto la sanción económica pues sea más baja. Por tanto, si hacemos las cosas bien, aunque tengamos una sanción, puede ser que se rebaje un poco la cuantía. Vale. También nos preguntan que cuáles son los requisitos para un programa de protección de datos que sea eficaz ante cualquier tipo de sanción. Bueno, esto es un poco amplio y hay muchas cosas que están en juego, ¿no? En principio, o sea, lo fundamental es realizar cada una de aquellas actuaciones que sean necesarias y que apliquen a la empresa o a la organización que estamos llevando. Es decir, ver si se necesita DPO, ver si se necesita hacer una evaluación de impacto, si estamos obligados a llevar a cabo el registro de actividades de tratamiento, todas estas cuestiones, ¿no? Y luego, pues entrando un poco más en detalle, realmente realizar un análisis muy exhaustivo de todo ello. Porque ya hemos visto que, por ejemplo, Globo consideraba no necesitar DPO, ellos creían que no estaban obligados, pero quizá un análisis más exhaustivo les hubiera mostrado que sí que necesitaban designar el DPO. Totalmente. Vale, también dice, nos pregunta, en el caso de WhatsApp, si se hubiera incluido el artículo 14, información que deberá facilitarse cuando los datos no hayan sido pedidos por el interesado, ¿serían correctas estas bromas? Habría que ver cuál sería la base de legitimación en ese caso, porque yo Sí, sigo pensando que en ese caso, o sea, informar, tienen que informar seguro, pero además creo que la base de legitimación correcta en este caso sí que sería el consentimiento. Por lo tanto, necesitarían informar y además obtener el consentimiento. Y es un poco difícil, ¿no? En este caso, porque si primero, antes de que nos gasten la broma telefónica, nos tienen que informar por teléfono y tenemos que dar el consentimiento, pierde un sí, no poco el tiene. objeto, ¿no? Ya no caes en la broma, por tanto, sí, hubiera estado bien, pero sería difícil. Totalmente. Claro, es que y todo el mundo dice, perdería el sentido de la broma. Claro, o sea, Y claro, es que en este caso la verdad que es muy difícil hacer algo a nivel de protección de datos que sea adecuado y que cumpla. totalmente, claro, es que al final pensar que la finalidad para la que nace la aplicación se vería totalmente alterada. Sí, Pero sí, que al final deber de informar, aunque sea, es como también, por ejemplo, entramos en el otro debate que yo creo que es lo mismo, lo de invita a un amigo, ¿no? Que muchas aplicaciones tienen esto y que muchas veces la persona lo hace para conseguir un beneficio y el amigo no tiene ni idea de que se le ha invitado. O sea, el deber de informar sí que tiene que aplicar ante todo. Vale, nos preguntan, a ver, ¿qué requisitos profesionales o perfiles dice realmente la ley para ejercer como DPO, tanto interno como externo? en este caso lo que se necesita es tener una formación, tener unos, bueno, más que una formación, unos conocimientos específicos sobre la materia, sobre protección de datos. No exige como tal la ley ningún requisito de tener cierta carrera o haber realizado ciertos estudios. Sí. No es obligatoria la certificación, pero evidentemente es muy recomendable y es una forma de demostrar que se tienen esos conocimientos. Tener una certificación si no llevas muchos años ejerciendo o si llevas muchos años ejerciendo esto ya también sería fundamento suficiente, tener un máster que sea de protección de datos, etcétera. Aunque yo siempre creo que en todas las empresas siempre recomiendo que el DPO sea externo.
a no ser que sea una multinacional o cosas más grandes, porque es verdad que uno de los requisitos básicos es el principio de independencia. Y muchas veces cuando estás muy metido en una empresa, este principio ¿no? se disuelve bastante. Entonces siempre es verdad que tienes mucha más, puedes hacer más presión para que hagan las cosas bien desde fuera. Sí, totalmente. Después, a ver qué nos dicen. Si una empresa externa tramita la ley, entiendo cuál es su responsabilidad en caso de incumplimiento. A nivel de consultor, entiendo. Sí, yo también lo entiendo así. Habría responsabilidad si hay culpa, si hay alguna negligencia, sería una responsabilidad civil, pero Sí, no totalmente. tienen la responsabilidad administrativa, no tienen No, una responsabilidad sobre la multa. esto es un punto muy importante, porque es verdad que muchas veces como abogados o consultores especialistas, siempre dices, tú tienes, y esto sí que os lo aconsejo, tú tienes la responsabilidad de hacer un buen diseño de un programa de protección de datos, pero posteriormente la implementación es totalmente de la empresa, porque es quien tiene los medios para poder llevarla a cabo. Ujú. ¿Vale? Y por último, nos dicen, cuando te mandan, por ejemplo, un regalo y dan tus datos para que te llegue a tu casa, necesitarías nuestro consentimiento. A ver, en este caso, al final, quien te hace un regalo da tus datos personales. Claro, desde mi punto de vista no haría falta un consentimiento expreso, porque sí que No, serían datos personales en la esfera privada. yo aquí por la finalidad. Totalmente, claro. Exacto. Aparte de que es una finalidad doméstica, ¿no? De hacer un regalo, y aquí sí que entraríamos en el tema de algo exclusivamente privado, doméstico y demás. Aparte entiendo que por la finalidad estaríamos en el caso de que no necesitaríamos consentimiento, que habría la base de legitimación del interés legítimo incluso, y que sí que sería necesario informar del tratamiento de datos, pero no sería necesario el consentimiento. Sí, totalmente. Genial. Bueno, pues lo dejamos aquí, si os parece bien. Eh, Cualquier persona que tenga alguna duda que se nos ha quedado en el tintero de responder, que nos la mande por mail, que le contestamos de forma inmediata. Sobre todo ha sido un placer poder compartir con vosotros este tiempo de webinar. Espero que os haya parecido interesante, que sobre todo pues hayamos, ¿no?, aclarado cosas que a veces en el día a día son importantes tenerlas en mente. Sí, por mi parte, daros las gracias. También recordaros que os llegará un email con este PowerPoint, es decir, podéis repasar lo que hemos hablado y con la Sí, grabación del webinar por si la queréis volver a ver. También intentaremos hacer un poco el recopilatorio de las preguntas que nos habéis sí, hecho para sí, que las os tengáis por mandaremos. escrito. ¿De Sí, acuerdo? Pues por mi parte nada más, agradeceros mucho vuestro tiempo. totalmente. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Adiós.